2043-27, Laura Paola Camacho Tamés. Hoy les estaré hablando sobre la sociedad antigua, Babilonia. La sociedad babilónica era profundamente teocéntrica, con una estricta jerarquía social donde el rey actuaba como intermediario entre los dioses y el pueblo. La economía se basaba en la agricultura, con un sistema de riego crucial para la producción y un activo comercio que alcanzaba regiones lejanas. La religión era politeísta y estaba centrada en Marduk. Junto con la creencia en espíritus, impregnaba todos los aspectos de la vida. El poder político se concentraba en el rey, quien promulgó el Código Hammurabi, uno de los primeros conjuntos de leyes escritas. La cultura babilónica dejó un legado significativo en áreas como el lenguaje, la escritura cuneiforme, la arquitectura monumental con los zigurats y la astronomía, donde se realizaron observaciones detalladas y cálculos precisos. La estética se reflejaba en construcciones imponentes y un arte detallado, con el uso de cosméticos y tejidos elaborados. Los sumerios, los predecesores, contribuyeron con las innovaciones en la hipótesis científica, tecnología y matemáticas y el sistema numérico sexagesimal, influyendo en el desarrollo de la civilización babilónica. En los sitios institucionales podemos encontrar el Palacio Nabucodonosor II, el Palacio del Norte, la Fortaleza del Este, la Fortaleza del Oeste y el Palacio de Verano. El Palacio Nabucodonosor II es un palacio real que servía como residencia del rey y centro administrativo del imperio, y está ubicado cerca de la Puerta del Ishtar y la vida procesional. El Palacio del Norte era parte de la ciudadela creada en tiempos de Nabucodonosor II. Contiene una suerte de museo, un inventario de antigüedades recopiladas por los reyes Nabopolassar, Nabucodonosor II, Nabónido y Darío. La Fortaleza del Este era un recinto fortificado simétrico al Palacio del Norte respecto a la orilla de las puertas del Ishtar. La Fortaleza del Oeste era un palacio que también era una fortaleza mandado edificar por Nericlísara, a la orilla del río Éufrates. Destacaba por su decoración, pues estaba ornamentado con impresionantes pinturas y esculturas. El Palacio de Verano era el segundo palacio real construido por Nabucodonosor II. Estaba situado en el extremo norte de la ciudad, junto al río y la muralla exterior. El montículo que sobre él ha formado el tiempo recibe el nombre de Babil. Aún estaba en uso en época helenística. Los sitios religiosos incluyen el templo de Nimnaf, el sigurat dedicado a Marduk, la Esagilia y el templo de Ishtar. En el templo de Nimnaf, el plano del templo era muy simple. Constaba de un patio central rodeado de varias habitaciones, incluida la cámara del Santo de los Santos, donde se colocaba la estatua de la diosa y se ofrecían himnos religiosos. El patio central del centro, caracterizado por la presencia del pozo sagrado, el santuario interior del templo de Nimnaf, estaba restringido a las mujeres, quienes se reunían en el recinto sagrado del templo y rezaban por buenos matrimonios, y las mujeres casadas rezaban por la descendencia, entre otros rituales de adoración. Las mujeres también usaban el agua de este pozo para el baño ritual y la purificación. En el templo de Ishtar, era el templo del dios Ishtar en Ixcali. Se encontraba sentado sobre una plataforma de considerables dimensiones de 101 metros por 67 metros y seguía en su disposición las plantas del anterior periodo neosumerio. El conjunto contaba con 3 grandes puertas de acceso, flanqueadas cada una por 2 torres, lo que contribuía junto con muros contrafuertes a dar a toda la masa volumétrica el aspecto de una verdadera fortaleza. En su interior se hallaba el templo de Ishtar Kitium y otros 2 santuarios menores. El sigurat dedicado a Marduk era el sigurat de la ciudad, situado al norte de Sagila, junto al centro geométrico de la ciudad, con lo que la denominaba. Esto se interpreta como una preponderancia al poder religioso. Poseía sus propias defensas y anejos, dedicado a Marduk, la deidad local. En el año 323 a.C., Alejandro Magno ordenó demolerlo para volver a reconstruirlo eternamente. La Esagila es un complejo religioso dedicado a Marduk. Los babilonios pensaban que estaba construido en el lugar donde había nacido toda la vida de la creación del mundo, sobre el Apsu, el submundo de Cuoso, y que había una conexión con el mundo del dios Anu. Fue destruido por Sennacherib y ruinoso en la época neobabilónica. Fue cuidadosamente reconstruido por orden de Nabopolassari y especialmente de Nabucodonosor II, quien también ordenó restaurar una famosa estatua del oro del dios. En los bordes artificiales tenemos el doble muro interior y el muro exterior.
El doble muro interior protegía los puntos más vitales de la ciudad y consistía de dos muros separados por un espacio que estaba relleno de tierra o escombros. Y el muro exterior era la primera línea de defensa contra invasores. Su objetivo era proteger la ciudad de los ataques externos y controlar el acceso. Era mucho más grande y estaba construida con una doble capa de ladrillos, con una altura que superaba los 10 metros en algunos puntos. Los bordes naturales se encontraban en el río Éufrates, que fue un elemento clave en la defensa de Babilonia, que actuaba como una barrera natural que dificultaba los ataques enemigos. La ciudad estaba protegida por murallas que en algunos puntos llegaban hasta el río y contaban con los canales artificiales conectados al Éufrates que podían inundarse para frenar invasores. Además, los babilonios regulaban el flujo del agua mediante esclusas y compuertas, e incluso podían desviar el cauce del río para tácticas defensivas. En las sendas tenemos la avenida de las procesiones, que era la vía principal al oeste, y aquí se encontraban los principales edificios de la ciudad. Era utilizada principalmente como recorrido festivo y sagrado entre la Sagila y el templo de Año Nuevo durante la festividad de este. En esta avenida se realizaban procesiones con las estatuas de los principales dioses babilónicos. Las viviendas estaban en el barrio de Eridú y el barrio de Merkez. El barrio de Eridú era considerada la primera ciudad del mundo, era el principal centro del culto del dios Eniki. Las excavaciones arqueológicas revelan una gran ocupación con restos de templos y viviendas que muestran la evolución de la arquitectura desde construcciones de caña y barro hasta ladrillos de adobe. En los barrios de Merkez se encontraba el centro de la ciudad y sostenía una gran cantidad de casas de adobe, algunas de las cuales datan de la época neobabilónica. El barrio tenía calles estrechas y estaban organizando una estructura urbana densa. Entre los hallazgos más importantes en Marqués se encuentran casas de varias habitaciones con patios interiores, estructuras administrativas y restos de templos y santuarios menores. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juan Ángel Chávez Cantú. Este es un video para la clase de componentes del espacio urbano. En este video voy a abarcar la ciudad de Atenas en la época clásica y a través de este video voy a hablarles de los diferentes elementos que abarca esta ciudad a través de la síntesis de Kevin Lynch. El primer elemento que me gustaría abarcar es el conocido Areópago, el cual era un elemento rocoso en donde se reunía un tribunal que inicialmente era un organismo político, si no me equivoco, pero conforme fueron avanzando como ciudad se volvió más un organismo religioso, tengo entendido. Esto fue con razones de juzgar casos de homicidio, debido a que pues en la época de ese entonces sucedían eventos muy catastróficos. Luego tenemos a la colina de Phoenix, el cual es conocido como el emblema de la democracia en Atenas, debido a que ahí se reunía la asamblea ateniense del pueblo en ese entonces, y pues prácticamente sabemos que parte de la democracia actual viene de la época griega, entonces aquí es como por decirlo así, donde nació eso. El tercer elemento que me gustaría destacar es el Bouleterión, el cual se encontraba en Agora, y principalmente tenía la función de ser un espacio donde discutirían asuntos políticos. El cuarto elemento que me gustaría destacar es conocido como la Elía. Este era, si no mal me equivoco, un tribunal supremo, algo así creo que era dicho, el cual estaba compuesto por 6.000 ciudadanos, en donde se juzgaban los delitos más graves, pero no todos, porque este organismo estaba compuesto de ciudadanos. También cabe destacar que estos asuntos, estas discusiones que hacían entre ciudadanos no se podían juzgar de eso. Lo que se dictaba en ese tribunal se tenía que hacer de esa manera. El quinto elemento que me gustaría destacar es el Pritaneo, el cual era un edificio donde se hacían banquetes grandes y se destacaban a los miembros más importantes de la ciudad. Y el sexto elemento institucional que me gustaría destacar es la Tolos, el cual era un edificio circular que era en base a Tolos, que tenía una relación con Atenea, si no mal me equivoco, y este edificio tenía diferentes columnas, las cuales eran dóricas y corintias en sus interiores. Para continuar, me gustaría hablarles acerca de dos edificios
institucionales, también para finalizar con lo que es institucional, el cual es la Estrategión, si no, algo así se pronuncia, si no me equivoco, el cual era un edificio emblemático, ya que en este edificio se hacían todas las estrategias que la ciudad de Atenas, en Grecia, iba a aplicar, ¿verdad? Y por último, para terminar, estaría la Casa de Moneda, en donde, como su nombre lo dice, era la casa donde se acuñaba todo lo que era la moneda y la forma de cambio en Grecia. Ahora me gustaría abarcar los edificios religiosos. En el primer edificio que me gustaría tomar en cuenta es la Acrópolis, el cual fue construido en el poder o en el mandato de Pericles. Este edificio es un monumento, ya que tengo entendido que aquí está instalado el Parteón, y el Parteón es un templo icónico en la Acrópolis de Atenas, dedicado a Atenea, que pues es prácticamente la diosa y patrona de esa ciudad, ¿verdad? De Atenas, ¿verdad? En Grecia. El tercer elemento religioso que me gustaría destacar es el templo de Zeus. Como sabrán, Zeus es el dios más popular y también el principal dios de la cultura griega. Este templo se encuentra cerca de la plaza Signatima, algo así, no me acuerdo muy bien del nombre, discúlpenme. Pero este templo, como su nombre lo dice, está dedicado al dios principal, al dios de los dioses, Zeus. A continuación les voy a hablar acerca de los elementos recreacionales que existían en la antigua Atenas. El primer elemento que me gustaría destacar es la vía panatenaica, el cual era una vía en donde se hacían las procesiones, y esta vía se encontraba ubicada en el Agora, en la ciudad de Atenas. Agora como se puede ver en la presentación, es un elemento muy importante en esta ciudad, y aquí es donde se encontraba esta vía. El segundo elemento que destaco es el Odeón de Pericles, o el Odeón de Atenas, también se le conoce. Este elemento es un edificio emblemático en la ciudad de Atenas, y está muy cerca, por ejemplo, del teatro de Dioniso. Se utilizaba para concursos musicales principalmente y distintas representaciones de artes. Y como lo mencioné anteriormente, también está el teatro de Dioniso, que como un teatro actual se utilizaba para rendir tributo al dios Dioniso a través del arte, y este lugar pues hacían diferentes obras y representaciones. Aquí prácticamente muchos historiadores consideran que se inició un gran punto de partida para lo que es el drama actual en diferentes obras y representaciones de arte en nuestras épocas actuales. Ahora les voy a hablar acerca de los espacios públicos, pero estos, al ser variados y como se puede ver en la presentación, son muchos, voy a tratar de darles una descripción corta para poder enfocarme también en los demás aspectos a evaluar, ¿verdad?, de la distinta presentación. El primer elemento público que destaco es la Agora de Atenas, el cual era un espacio público en donde básicamente se hacía recreación, lo que, por ejemplo, en comparación ahorita podría ser como alguna plaza, que en este caso era similar a lo que era en ese entonces en esa época, ¿verdad? Era un centro social y político, más que nada para que los diferentes historiadores y filósofos pudieran estar debatiendo de diferentes temas. El segundo elemento que me gustaría destacar era llamado la Stoa Portilke, eso en su idioma, ¿verdad? Pero traducido a nuestro idioma sería como pórtico pintado, el cual, como su nombre lo dice, era un espacio en donde se realizaban pinturas y diferentes representaciones de arte en este mismo lugar, ¿verdad? El siguiente elemento que me gustaría destacar es la Stoa de Hermes, el cual era un espacio en donde se podían reunir para para compartir ideas entre los diferentes atenienses, y en este espacio destacaba que había diferentes estatuas del dios Hermes. La siguiente se llama la Stoa Bailiseos o Stoa Real, el cual era principalmente utilizado por el
por Baliseus, el cual era un diferente pensador, el cual se encargaba de asuntos religiosos y políticos a través de este mismo espacio, ¿verdad? A continuación les voy a hablar acerca de los espacios comerciales. El primer espacio que me gustaría destacar es la colonia de Algora. Esta colonia era principalmente popular en ese entonces y a la fecha también, debido a que los artesanos se solían reunir ahí para compartir las distintas formas de artes que expresaban. Luego me gustaría hablarles acerca de las diferentes barreras, en este caso una barrera natural, el cual es el río Ilisus, en donde diferentes pensadores como Sócrates y Platón se solían reunir para compartir diferentes puntos de vista. En cuanto a sendas, les podría hablar de la ruta Acrópolis y Parteón, el monte Monsicri y el monte Licabeto, el cuales son las más importantes, ya que aquí era donde principalmente se solía reunir la gente. Entonces, esto eran los puntos más sociales de la ciudad. Y por último, complementando la idea anterior, están los tres barrios más importantes, los cuales son Placa, Ticio y El Pireo, los cuales eran barrios muy populares debido a que aquí se concentraba todo lo que eran los teatros, todo lo que era el arte, todo lo que eran los monumentos principales a los dioses, que esto hacía que la ciudad tuviera mucha vida en ese entonces, actualmente también, pero me refiero a con las personas antiguas, que aquí era donde embarcaba todo el centro de la ciudad y todo lo importante. Y pues espero que les haya gustado mi presentación. Esto es todo de mi parte y gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Alejandra Dote Olmos. Soy del grupo 3 de la materia de componentes del espacio urbano y hoy les voy a hablar lo que es un poco sobre la ciudad de Roma, Italia, durante la época clásica. Bueno, como primera instancia vamos a hablar un poco sobre lo que fue Roma en este lapso de tiempo, la cual fue una civilización que tuvo una fuerte influencia en el mundo occidental. Su ideología se centraba en el pragmatismo y la filosofía práctica, con una sociedad estratificada en patricios, plebeyos y esclavos. La economía, la mayor parte se basaba en la agricultura y el comercio, mientras que la religión era politeísta e incorporando a dioses de diferentes culturas. La política en Roma evolucionó de una monarquía a una república y la cultura romana, influenciada por la tradición helenística, dejó un legado duradero en el lenguaje y el derecho de la ingeniería. La estética y la tecnología, pues también jugaron un papel importante en la vida de los romanos, con un enfoque en la belleza, la salud y la innovación en técnicas de innovación. Bueno, aquí se muestra lo que es el mapa que se va a estar utilizando para este análisis, el cual como pues cuenta con todos los aspectos que son el listado de las ciudades principales, enumerados, y se grafica en lo que es el mapa geográfico. Bien, entonces vamos a hablar sobre lo que son los sistemas institucionales en los cuales se encuentran como pues, los más importantes o los más, podría decirse, conocidos. Sería la curia, la cual fue un órgano administrativo judicial que asistió al Papa en la gobernanza de la Iglesia, y el Vaticano, coordinando así su organización a nivel, pues en este momento, de Roma. Estuvo integrada por cardenales, clérigos y laicos, operando bajo su autoridad. Este organismo, esta institución todavía pues sigue, sin embargo, pues por varias razones no se lleva a cabo o no se encuentra en su lugar de origen. El Tabularium, el cual fue construido entre los 78 y 65 a.C., se ubica en el extremo noroeste del Foro Romano y servía como un archivo estatal de Roma, donde se resguardaban documentos oficiales como leyes, decretos, tratados y registros censales. El aerium o erario, más bien, estaba ubicado en el templo de Saturno y es donde se administraba lo que se le conocía como el tesoro romano, el cual es donde se gestionaban los fondos públicos. Sin embargo,
Su importancia decayó en el imperio cuando los emperadores asumieron pues el control de Roma de forma financiera. Los hitos religiosos más conocidos o más relevantes, se podría decirse, en esta época fueron el Panteón Romano, el cual fue construido entre el 128 y el 125 después de Cristo por orden de Adriano, un templo pagano dedicado a los dioses romanos. No es como un dato verídico, simplemente es como la creencia que se tiene que este lugar, este panteón, pudo servir para las apariciones públicas del emperador y así pues reforzar en cuanto a su cultura, en cuanto a su religión, su estatus divino. Otro templo importante son el templo de Júpiter y el templo de Juno. El de Júpiter, pues como su nombre lo indica, alababa a Júpiter, el dios Júpiter, y a la tríada capitolina. Se inició por Tergino Prisco y completó por Tergino el Soberbio en el 509 a.C. Templo de Juno estaba dedicado pues, a Juno, una diosa, una reina del cielo, y fue construido en la cumbre del norte del Capitolio, alrededor de los 344 a.C. Su ubicación destaca pues, por su importancia como protectora de la ciudad y como se puede observar en lo que es el mapa, pues esta información pues, se ve reflejada. O sea, estaba en las afueras de la ciudad y pues, se mostraba ella como una guerrera, como alguien de la guerra. Estos son algunos de los templos, existen muchos más, pues como se mencionó, eran una civilización que alababa a muchos dioses, entonces pues la cantidad de dioses que existían eran demasiados, por lo tanto también los templos eran bastantes. Hitos de salud, como los más relevantes, fueron el Valeterium, que eran hospitales militares en la antigua Roma que estaban pues diseñados, como su nombre lo indica, para soldados que estuvieran heridos o enfermos, y estos se ubicaban mayormente en los campamentos como lo son el campo de Marte. Eran estructuras, podríamos decirlo, efímeras, pues simplemente se utilizaba en aquellos momentos de batalla. El Xenodoshia, que eran establecimientos que se encontraban alrededor de toda la ciudad y servían para ofrecer atención médica a viajeros pobres o a gente enferma, generalmente, pues, un estatus social más bajo. Se podrían ubicar en las puertas de la ciudad o en vías principales, eh, ya dependiendo, pues, de quién los manejara. La verdad, aquí se muestra uno de los muchos, los varios que existieron, y aquí en la imagen podemos observar lo que es como la estructura más similar que tenían entre todos. No podemos generalizar que todos se veían de esta manera, sin embargo, pues era la más común. Los espacios de recreación que existían en Roma era el Coliseo o anfiteatro, que era un espacio donde se realizaban mayormente espectáculos de gladiadores, cacería de animales, recreaciones de batallas y ejecuciones públicas. Era un espacio donde los ciudadanos de Roma se podían reunir y podían socializar. Es uno de los espacios o construcciones más conocidas de Roma hoy en la actualidad. El Circus Maximus, que fue el mayor estadio en Roma donde se realizaban carreras de carros, o sea, jaladas por caballos, y su construcción comenzó en eso del siglo VI y terminó bajo el mando de Julio César. Las termas de Carcalla, que eran un lugar, pues como su nombre lo indica, para bañarse, sin embargo, pues se podían realizar diversas actividades como lo podría ser leer, hacer ejercicio o simplemente socializar entre pues, las personas. Estos dos últimos se encuentran en lo que podría decirse las afueras de la ciudad, la parte más céntrica, la parte más construida de Roma. Los espacios públicos, pero existían varios, entre esos están los foros, mayormente eran foros, lo que es el foro romano, el cual se le podía
se le denominó o se le puede denominar el corazón de Roma clásica. Este era un espacio donde se llevan a cabo actividades religiosas, públicas y comerciales. Se encontraba entre las colinas Capitolina y Palantina. Este tipo de foros pues tenían una estructura muy similar como podemos observar en las imágenes. Otro foro también muy conocido es el Foro César. Surgió como una ampliación del Foro Romano debido pues a la gran cantidad de gente que acudía a este lugar, porque aquí también pues se podían encontrar algunos templos más pequeños para dioses pues más pequeños, pero pues que aún así los apreciaban. Eh, Ubicado al noreste del Foro Romano y pues como ya mencioné, aquí se encontraba lo que es el Templo de Génesis. El Foro Augusto, fue construido para el emperador Augusto, se encuentra entre el Foro César y el Foro de la Paz. Era un espacio público donde mayormente se celebraban las victorias del emperador, las victorias militares, y ese fue como su principal propósito para que se construyera. En los nodos comerciales está lo que es la basílica, el cual era un edificio administrativo y de transacción comercial. Albergaba mercados y espacios de reuniones públicas. Aquí pues se puede observar como su construcción, el diseño que tenían era un espacio cerrado y de varios niveles. Este sí se encontraba, por así decirlo, en una zona céntrica, cerca de los foros antes mencionados, mayor del Foro Augusto. Los mercados de Trajano, por otro lado, se encontraban en el Foro de Trajano en Roma y era una construcción de aproximadamente 6 niveles, donde comerciantes podían negociar y es considerado el primer centro comercial del mundo. Los bordes artificiales eran la muralla serviana, construida alrededor de Roma a principios del siglo IV a.C., teniendo una longitud de aproximadamente 10 kilómetros. La muralla aureliana fue construida en 271 y 275 después de Cristo por el emperador Aureliano y tenía una longitud de aproximadamente 19 kilómetros. Los bordes naturales eran el más cercano al recreativo, que proporcionaba hábitat para la población y servía como una barrera natural de defensa y facilitaba el comercio y la comunicación. Las sendas más conocidas, la Vía Sácara, era la capilla principal de la antigua Roma y que atravesaba el foro romano. La Vía Nova, calzada romana de dinastía Sabrina, que conectaba Baraca y Anastarcia. Las calzadas romanas, que eran una red de caminos y conectaban todo el imperio romano. Los barrios que podrían existir se dividían pues en tres estatus. El más alto podría decirse es el domus, que era una estructura donde funcionaba como hogares, donde se tenían espacios como jardines, patios, varias habitaciones y se encontraban en lo que podría decirse las afueras de la ciudad, sin embargo no tan lejos. Las villas romanas eran lujos residenciales, había de varios tipos, lo que puede ser la villa urbana y la villa rústica. Estaban ubicadas en áreas rurales, a menudo montañosas. La insule eran edificios de apartamentos en la antigua Roma destinados a la clase media y baja. Estas eran espacios de varios pisos y cuartos pues, más pequeños. Estos sí estaban más alejados de la ciudad, de la zona céntrica, y albergaban una población en un espacio limitado. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Balbina Hilda Guerrero García y hoy les hablaré sobre los componentes del espacio urbano de París durante la época medieval, basándome en el modelo de Kevin Lynch. París fue una ciudad clave en la Edad Media donde los componentes urbanos como hitos, nodos, sendas, bordes y barrios jugaron un papel fundamental en su desarrollo y funcionamiento. Kevin Lynch fue quien propuso estos 5 elementos para entender las ciudades, y estos componentes se estructuraban en el espacio urbano y definían la manera en que las personas se relacionaban con la ciudad. Primero hablaremos de los hitos, que son los elementos visuales reconocibles que sirven como puntos de referencia en la ciudad. En París medieval destacaban hitos institucionales que vienen siendo 3.
Primero está el Conciergerie, que fue inicialmente formaba parte del Palacio de la Cité, pero en el siglo XIV fue transformada en una prisión y durante la Revolución Francesa sirvió como cárcel para prisioneros políticos. Después está el Palacio de Justicia, que fue un núcleo gubernamental del Reino de Francia. En la Edad Media albergó el Parlamento de París, que funcionaba como la máxima corte de justicia del reino. Y por último está el Hotel de Cluny, que fue construido en el siglo XIII como residencia de los abades de Cluny. Este edificio es un destacado ejemplo de la arquitectura gótica civil y su estructura combinaba funciones administrativas con propósitos religiosos. Después están los hitos religiosos, en los que destaca pues principalmente la Catedral de Notre Dame, que fue escenario de coronaciones y misas solemnes. Después está la Sainte-Chapelle, que fue construida por Luis IV para resguardar la corona de espinas. También está la Basílica de Saint-Denis, que fue un lugar de sepultura de los reyes de Francia y uno de los ejemplos de arquitectura gótica. También está la Abadía de Saint-Germain-des-Prés, uno de los monasterios más antiguos de París, con gran influencia en la educación y la vida religiosa. También está la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, la cual custodiaba los restos de Santa Genoveva y era un importante destino de peregrinación. Después pasamos a los hitos de salud, que está primero el Hotel Dieu, que fue fundado por la iglesia, ofrecía atención a huérfanos, ancianos y personas enfermas, proporcionando albergue, alimentos y cuidados médicos básicos. También está el Hospicio de Sainte Catherine, que fue establecido en el siglo XII y está especializado en el cuidado de los enfermos y en ofrecer hospedaje a los peregrinos, y funcionaba con las donaciones de comerciantes y nobles. Y por último está el Hospicio de la Trinidad, que fue el más grande de París. Fue fundado en el siglo VII y era gestionado por monjas y médicos. Atendía a los pobres, enfermos y víctimas de epidemias. Después están los hitos recreacionales, que en París solo es uno, que son las calles. Aunque eran estrechas y siempre abarrotadas de personas, era el principal espacio disponible para el esparcimiento. Constituían el único lugar recreativo accesible para todas las clases sociales, funcionando como un punto de encuentro donde convergían el comercio, la cultura y la vida cotidiana en un mismo entorno. Ahora pasamos a los nodos comerciales. En estos son 3, que son puntos de intersección importantes dentro de la ciudad. En París, los nodos principales era el río Sena, que funcionaba como vía de transporte y comercio que conectaba a París con otras ciudades europeas. Después está la Porte de Legreve, que es el principal puerto comercial donde se importaban productos como grano, vino y materiales de construcción, y también fue un sitio para ejecuciones públicas. Por último están las calles comerciales, que son la Rue Saint-Denis y Rue de la Ferronnerie, y estas eran importantes para la actividad comercial y artesanal. Ahora siguen los bordes. En estos se dividen en 2, naturales y artificiales, que son los que delimitan la ciudad. Los artificiales pues son murallas principalmente, que fueron establecidos en el siglo XII bajo el reinado de Felipe Augusto,
quien ordenó la construcción de una muralla para proteger la ciudad de invasiones, y esta fortificación incluía torres, puertas y un foso. Por otro lado está el borde natural, que viene siendo el río Sena, que cruza París de este a oeste y servía como barrera natural y vía de transporte. A lo largo del Sena también se crearon bordes artificiales mediante muelles y defensas para evitar inundaciones y facilitar el comercio fluvial. Ahora pasamos a las sendas. Estas son 5, que vienen siendo las rutas o caminos que las personas usan para desplazarse por la ciudad. La principal vía comercial y de peregrinación era la Saint-Denis, que conectaba París con la Basílica de Saint-Denis. Después está Saint-Martin, que era una ruta comercial clave hacia el norte de Francia y se ubicaban mercados y actividades artesanales. Después está la calle del Templo, que conducía a la sede de los caballeros templarios, donde se almacenaban tesoros y documentos importantes. Tras la disolución de los templarios, la zona se transformó en un barrio de comerciantes. Como cuarto tenemos a Saint-Jacques, que era el principal camino de peregrinos hacia Santiago de Compostela. Era el epicentro del barrio latino, con librerías, universidades y clérigos. Y por último está la calle de Bussy, que era un importante mercado al aire libre, un punto de intercambio de alimentos y productos. También era lugar de reunión para comerciantes, artistas y escritores. Por último están los barrios. Estos se dividen en 3 y son áreas con una función específica dentro de la ciudad. El primero se llama La Cité, que era como un núcleo político y religioso de París. Ahí se encontraba la Catedral de Notre Dame, el Palacio Real y el Hotel Dieu, que era como un hospedaje principal. Después está la Université, que era una zona académica donde se encontraba la Universidad de París. También albergaba colegios, conventos y abadías. Y por último está la Ville, que era el centro económico y comercial de París, donde se ubicaban los mercados y las calles comerciales. También era hogar de mercedes, banqueros y gremios de artesanos. Bueno, eso sería todo de mi parte y sobre mi ciudad. Gracias. Hola, yo me llamo Sandra Navarrete Martínez y les voy a hablar sobre Florencia en Italia durante el Renacimiento. Este es el mapa que voy a estar utilizando para mi presentación y iniciaré con los edificios institucionales de Florencia en ese entonces. Primero tenemos el Palazzo Vecchio, que es sede del poder civil de la ciudad de carácter medieval. Durante esta época fue un símbolo de poder político. El palacio fue la sede del gobierno de la ciudad y la residencia de los gobernantes como los Medici. Representa la unión de poder político, arte y la riqueza cultural de Florencia en ese momento. Después tenemos el Palacio Strozzi, que fue un símbolo de poder y riqueza y rivalidad entre las familias Strozzi y Medici. También tenemos el Palacio Pitti, que es la residencia de los Medici, originalmente de la familia Pitti. Posteriormente adquirido por los Medici en 1549 y transformado en un símbolo de su poder. Cuenta con una colección artística y un vínculo con los jardines Boboli. También tenemos el Palacio Barriello, originalmente una prisión y sede de la policía, pero después se convirtió en un importante museo de arte. Tiene una colección de esculturas renacentistas de artistas como Donatello y Miguel Ángel, y es un ejemplo clave del florecimiento de la escultura en Florencia durante el Renacimiento. Ahora tenemos los lugares religiosos. Esto lo voy a dividir en 2 partes porque no me cupo en una diapositiva. Primero tenemos la Catedral de Santa María del Fiore, que fue iniciada en 1296 por el arquitecto Arnolfo di Cambio y
y continuada desde 1331 por Giotto di Bondone y es considerada símbolo de la importancia religiosa y cultural de Florencia. Destaca su cúpula y una obra de ingeniería que refleja la innovación y la relevancia de Florencia en el Renacimiento. Después tenemos la Basílica del Santo Espíritu, que representa los ideales de la época. Además, es notable por su relación con la comunidad, ya que fue un centro religioso importante para la vida cotidiana de los florentinos, especialmente los habitantes de la zona. En la siguiente diapositiva tenemos el resto de edificios religiosos, que serían la Basílica de la Santa Cruz, que es obra de Arnolfo di Cambio. La construcción se consagró en el año 1444 y su estatus actual es de basílica menor. Su mezcla de estilos como el gótico, renacentista y neogótico confieren a esta iglesia de una belleza única. También tenemos la Basílica Santa María Novella, que alberga frescos de artistas renacentistas y además la iglesia solía usarse como centro religioso y de enseñanza en Florencia, siendo un lugar clave para la vida espiritual de la ciudad. También tenemos la Capilla Brancacci, que se destaca por su importancia en la historia del arte renacentista, especialmente por los frescos de Masaccio y su influencia en el desarrollo de la pintura renacentista. Capillas de los Medicis, conocida por su decoración, que incluye mármol y esculturas. Fue en parte diseñada por Miguel Ángel y representa la unión entre la religión y el arte y la política, mostrando cómo los Medici utilizaron el arte para consolidar su influencia en Florencia. Ahora tenemos los lugares de salud, que solo tenemos uno, que es el Ospedale degli Innocenti, fundado en 1419 e inicialmente se dedicaba a cuidar niños huérfanos y abandonados, pero también prestaba atención a personas enfermas. Ahora tenemos espacios recreacionales, que aquí tenemos dos, pero solo coloqué uno porque el otro era más que nada exclusivo. Pero bueno, hablemos del que sí está en la diapositiva, que es Logia de la Señora, que es una estructura que servía como espacio público donde la gente podía disfrutar del arte al aire libre, y se encuentran varias esculturas como la Perseo con la cabeza de Medusa, y permitía que el arte estuviera accesible para todos. El otro espacio son los jardines de Boboli, que son exclusivos para los Medici y para los más poderosos de Florencia. Eran símbolo de poder y de riqueza, combinando arte, arquitectura y naturaleza. Ahora en espacios públicos tenemos Piazza del Duomo, que se usaba como un lugar central para la religión y vida social de los habitantes. Era un punto de encuentro para quienes asistían a ceremonias. Ahora tenemos también la Piazza de la Señora, que se considera como un centro de vida política en la aquella Florencia. Esto dado a que se encontraba en el Palazzo Vecchio, y también era un lugar de reunión de eventos como discursos, celebraciones y ejecuciones. También tenemos la Piazza Santo Spirito, que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII. Y esto era para reunir las multitudes de fieles que asistían a oraciones de los frailes agustinos. Otro lugar es la Piazza Santa Croce, un lugar de encuentro y centro de vida pública. Era un importante centro religioso y contiene tumbas de figuras históricas importantes. Aquí también se celebraban eventos, festivales, etc. Otro lugar es la Plaza Santa María Novella, que se caracteriza por su basílica homónima y su ubicación central. Es un punto de encuentro para turistas y residentes, y también una de las plazas más importantes de la ciudad. Otra es la Plaza San Pancracio, que alberga la iglesia de San Pancracio. Esta iglesia ha sido desconsagrada y actualmente alberga el Museo Marino Marini. Otra plaza es la Plaza de San Lorenzo, que con el pasar de los años, esta plaza se instauró como un mercado. Siguiente son los comercios, que como mencionamos recientemente, el primero sería el mercado de San Lorenzo,
que es uno de los centros comerciales más importantes en Florencia, porque estaba cerca de la Basílica de San Lorenzo y se vendían desde alimentos hasta textiles y mercancías de lujo. Otro sería la Piazza del Mercato Nuovo, que es famoso por su mercado de productos de lujo, como telas y artículos de lujo. Era esencial para la economía de la ciudad, siendo un espacio clave para el intercambio de bienes de alto valor. Finalmente tenemos el Ponte Vecchio, que era un puente importante para el tráfico y fungía a la vez como un centro comercial. Durante el Renacimiento, las tiendas y joyeros se alineaban en el puente, haciéndolo un centro de comercio especial para objetos de lujo como oro y joyas. Ahora, para los bordes en Florencia existían dos, que serían los naturales y los artificiales. Los artificiales son límites administrativos que definen el ámbito territorial de la ciudad y su influencia económica y cultural en la región. Por el otro lado, el borde natural, que es más prominente, por así decirlo, sería el río Arno, que es un río que discurre por la región de la Toscana y atraviesa las ciudades de Florencia y Pisa. En Sendas tenemos a Roma, que vinculó con la Roma clásica y refleja los intereses renacentistas de vivir por el legado de Roma. Era una de las principales arterias de comercio y circulación en la ciudad. Por el otro lado tenemos a Calimala, que era un centro de actividad para los comerciantes de telas y paños finos, Strozzi, que se utilizaba para las ventas de productos alimenticios, y el palacio albergaba a la familia Strozzi. Speciali, que conectaba la Piazza de la República con la vía Calzaioli, y Corso, que era una calle comercial con tiendas características y monumentos medievales. En los barrios tenemos a tres estratos, que sería la clase privilegiada, con el barrio de Oltarno, famoso por sus talleres de artesanos, y se integró a la ciudad en el siglo XIV con nuevos puentes que facilitaban el acceso. Bajo los Medici se fortificó para la defensa de la familia gubernamental y era un centro artesanal estratégico clave en Florencia. Después tenemos al estrato medio, con el barrio de San Frediano, que destacó por la gran cantidad de artesanos que vivían y trabajaban en el barrio, sugiriendo numerosos talleres. Por último tenemos al estrato inferior, que sería el barrio Santo Espíritu, que forma parte de la zona de Oltarno y está centrada en la plaza de la iglesia Santo Espíritu. La plaza Santo Espíritu se convirtió en el punto principal del barrio de Oltarno.